Hoy vamos a hablar, continuando sobre nuestros pasos en Renovando el Alma, vamos a hablar sobre el tratamiento para los desequilibrios en la dimensión emocional de la afectividad. El tratamiento, ¿qué vamos a hacer para equilibrarla, para mantenerla un poco más estable? Iniciemos para recordar. En la afectividad, el arquetipo es el tercer patriarca Jacob. Ahora bien, Jacob heredaba la misericordia de su abuelo Abraham y el rigor de su padre Isaac. Sin embargo, aún no era él mismo, no sabía sobre su identidad. Para recordar, cada dimensión de cada faceta de nuestro ser tiene un arquetipo. ¿Qué queremos decir con arquetipo? Un modelo, un símbolo bíblico, ¿no? Es decir, que todo lo que ocurría en la vida, o lo más preponderante que ocurría en la vida de esa persona bíblica, se torna en un símbolo, un arquetipo, un modelo de cómo funcionan esas dimensiones en nuestro ser. La Biblia da para todas esas cosas. Cuando esculcamos lo suficiente en la Biblia, y podemos notar que coincide con lo que se quiere enseñar en cada una de las dimensiones. Jacob dice que heredó la misericordia de su abuelo Abraham. La misericordia es la dimensión de la otorgabilidad, la dimensión de la parte derecha de nuestras emociones. Y también hereda el rigor de su padre Isaac. Estamos hablando de la dimensión del autocontrol. Sin embargo, Jacob todavía no sabía quién era él. Entonces ahí está la clave de cómo nosotros vamos a estabilizar nuestros afectos. Cuando logra encontrar su propia identidad interior al luchar con el ángel, independiente de su familia, es cuando logra su autonomía, y de ese modo Jacob se transforma en Israel. Cuando nuestros afectos tienen un encuentro, una experiencia personal, afectiva con Dios, no es por lo que me cuentan, no es por lo que me predican, no es por lo que yo veo en otros, no, es la experiencia misma, es lo que le ocurrió a Jacob. Entonces Jacob dejó de ser Jacob y se transformó ¿en quién? En Israel. Por lo tanto, es interesante que el único arquetipo de todas las dimensiones almáticas que se modifica con un traumático encuentro con Dios es la afectividad, o sea, el ego emocional. El centro del alma entre el ego mental y el instintivo es el ego emocional. Cuando Jacob se transforma en Israel, esa misma alma que dependía de sus ancestros ahora pasa a tener autonomía como sujeto. No creerá en el Dios de sus padres, sino que se relacionará directamente con él. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿De dónde lo sacamos? De la Biblia. Mire lo que dice Génesis 28, verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí apenas Jacob va huyendo de su casa porque Esaú prometió matarlo, ¿sí? Porque descubre el engaño, que engañaron a su padre Isaac y le roba la bendición de su padre. Entonces Esaú dice: solamente que mi papá se muera, mientras él esté vivo no, pero cuando él se muera yo voy a matar ese sinvergüenza. Entonces la mamá Rebeca le dice a Jacob que huya, que se vaya para donde un hermano de ella, o sea un tío de Jacob llamado Labán, ¿no? Entonces él va huyendo, por allá le coge la noche y se acuesta a dormir, pone su cabeza sobre una piedra y tiene ese sueño. Una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Ve a Dios en lo alto de la escalera y Dios le habla
y le dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová. Y nótese lo siguiente, cómo Dios le habla a Jacob. Le dice: el Dios de Abraham tu padre. ¿Y qué más? Y el Dios de Isaac. Pero ahí Dios no le dice: y el Dios tuyo. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice el Dios: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y soy el Dios de tu papá Isaac. Pero todavía no puedo decir que soy el Dios tuyo. No hemos tenido un encuentro tú y yo. ¿Sí me estoy dando a entender? Tú tomaste la identidad de tu hermano Esaú. Tú vas huyendo con la bendición que le pertenecía a otro. O sea, tú todavía no sabes ni quién eres. Yo no puedo decir que soy el Dios tuyo. Soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de Isaac. ¿Qué le promete? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, porque ya se lo había prometido a Abraham y se lo había prometido a Isaac. Pero mire lo que ocurre en el Génesis 32:30, tiempo después. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora mire todo lo que tuvo que pasar Jacob. Jacob llega donde su tío Labán. Allá trabaja 20 años. Recuerden, 7 años por Raquel, pero le dieron a Lea. Para poder tener, ahora sí a Raquel tuvo que trabajar otros 7 años. Ya 7 y 7, 14. Y luego que ya pagó por las 2 mujeres, o las hijas de Labán, entonces él dice: ahora voy a trabajar para yo tener mi propio capital. Porque ya para ese momento ya él tenía hijos con Lea. Y no había tenido cómo reunir su propia hacienda. Y trabaja 6 años más para Labán. Y Dios lo bendice. Y cuando nace José, el primer hijo entre Jacob y Raquel, entonces Jacob decide irse de la casa de Labán y se va. Y de camino de regreso, alguien le informa que Esaú, su hermano, viene hacia él también. O sea, alguien le informó a Esaú 20 años después de que Jacob salió huyendo y tuvo ese sueño, y Dios le dijo: soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. 20 años después, Esaú sabe que Jacob regresa, y viene Esaú a encontrarse con Jacob 20 años después con 400 hombres armados. Y le informan a Jacob: tu hermano viene. Y viene con 400 hombres. Entonces Jacob se preocupa y hace una estrategia. Divide todo lo que tiene en 2 campamentos. Y hace pasar a su familia para uno de los campamentos, porque dice: si Esaú viene y me ataca, acaba con un campamento, y tenemos el otro campamento donde están mis mujeres y mis hijos, alcanzan a huir. Y él está pensando en eso, pero esa noche el ángel del Señor aparece y Jacob piensa que es Esaú y se agarra con él a pelear. Ustedes ya saben la historia, ¿no? Ustedes ya saben la historia, la lucha del ángel. Él dice: suéltame porque ya raya el alba. Y dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Cómo es tu nombre? Jacob. Bueno, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás ¿qué? Israel. Porque en ese forcejeo Jacob mismo testifica, después de que tiene la pelea con el ángel, dice que él le puso el nombre de aquel lugar donde peleó con el ángel, le llamó Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Peniel significa la faz de Dios, la cara de Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nótese, ¿fue librada mi qué? Mi alma. Porque nosotros tenemos nuestros mayores conflictos del alma en esta dimensión de la afectividad, nuestros afectos. Ahí hay graves problemas. Todos tenemos problemas ahí, todos. Unos más que otros, pero todos tenemos problemas ahí. Y aquí, cuando él puede tener una experiencia directa con Dios, y una experiencia traumática, hermano, porque el ángel de Jehová lo había podido matar. Imagínense que con solo tocarle el muslo ya le dislocó el muslo y quedó cojo de por vida. Y sin embargo el ángel no se le podía zafar a Jacob. ¿Por qué? Ahí hay un sot, no tengo el tiempo para meterme ahí, un secreto.
Y es que Jacob clamaba. El clamor hace que uno se agarre de Dios. Pero eso es otro tema, ¿no? Para hablar del clamor tenemos que abrir otro culto en la semana para explicarlo del clamor, por ejemplo. Bueno, entonces ahí esa experiencia traumática en Jacob hizo que él se transformara. Ya no es Jacob, ya es Israel, ya tiene identidad. Recuerden que nuestra identidad real, ¿dónde está? En el yo real. ¿Y el yo real dónde está? En el espíritu de nosotros. El alma nuestra es la personalidad de nosotros, pero no es nuestra identidad. O sea que la forma en que yo me comporto, mi conducta que proviene de mi alma, porque mi alma es la que forma mi personalidad, eso no es mi identidad. Mi identidad está en mi espíritu. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera hemos logrado entrar a nuestro espíritu y descubrir ahí en nuestro espíritu al Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. ¿Ve? Esa es la gracia de que logremos hacerlo. Bien, por eso en las escrituras el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se transformó en el Dios de Israel. Después de ese momento ya Dios no dice soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo soy el Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Cuando se cree que la existencia es lo que hemos heredado, uno es Jacob. Sin embargo, cuando uno experimenta por sí mismo la existencia, entonces Jacob se transforma en Israel. Aquí lo hemos estado diciendo en los últimos domingos, en los sermones de los domingos, que hay quienes se quejan diciendo: no, es que mi papá era un borracho y seguramente pues yo heredé eso y por eso es que yo soy así. No, es que mi mamá no tenía escrúpulos, me abandonó a mi propia suerte y por eso es que yo soy así. Yo creo que yo no puedo cambiar. No. Si yo creo que mi existencia es lo que yo he heredado, entonces soy Jacob. Pero si creo que tengo una experiencia por mí mismo, entonces la existencia, Jacob se transforma en Israel. Mi afectividad, una de dos, mi afectividad o es hija del otorgamiento y del autocontrol, que son las otras dimensiones de mis emociones, o mi afectividad puede ser construida a partir de mi mirada hacia el Espíritu Santo que mora en mi espíritu. Al aceptar quién soy, comienza el inicio de mi liberación interior, porque ya no cargo con las culpas de mi finitud, sino con la responsabilidad de mi propia autoconstrucción. Porque en Cristo, recuerden, no hay culpables, pero sí hay ¿qué? Responsables. ¿Sí ven? A ver, ¿qué culpa tiene usted y qué culpa tengo yo de nuestra finitud? ¿La finitud a qué nos referimos? A nuestras limitaciones, hermano. Hay cosas como oraba mi esposa en la intercesión hace un momento. Hay cosas que se escapan de nuestro control. Hay cosas que no podemos controlar. ¿Y por qué no las podemos controlar? Porque somos finitos, somos limitados. ¿Tengo culpa de eso? No. Pero soy responsable de mis limitaciones y cómo yo voy a vivir con mis limitaciones. Ahora, cuando me siento completo, o salem, esa es la palabra hebrea para completo, pero a veces se traduce como perfecto, salem. De ahí, de salem, es la misma raíz de shalom, paz, ¿no? Cuando me siento completo, salem, con mi yo, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:48, el hermano lo lee, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos o completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el original griego dice completos, ¿sí? Y cuando uno este versículo lo lee en español, trae problemas para la interpretación, porque parece un mandamiento imposible. Sed pues, ¿notan ustedes el imperativo? Sed. Es una orden. Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como el Padre que está en los cielos.
¿Quién es perfecto como el Padre? A ver, ¿quién? Y nos está dando la orden a ser perfectos. Entonces esto trae problemas para el entendimiento de este versículo, de este mandamiento, porque ¿quién lo pudiera cumplir? Nadie lo puede cumplir. Pero si vamos al original y dice: sed pues vosotros completos como vuestro Padre que está en el cielo es completo. Y ya saben ustedes qué es ser completo. Mire, Salem, conmigo mismo. Entonces es cuando no percibo las insatisfacciones como obstáculos, sino como potencialidades. Nótese, las insatisfacciones no son obstáculos, son potencialidades. Esto me va a potenciar, esto no me va a bloquear, esto me va a impulsar. Pero eso lo veo solamente cuando estoy completo, cuando yo estoy satisfecho con mi yo. Porque si las insatisfacciones se convierten en elementos negativos, es que tengo una baja autoestima en mi afectividad, porque cargo con la culpabilidad al yo de sus imperfecciones estructurales. Todos somos imperfectos. Estructuralmente hablando, somos imperfectos. Y esa imperfección, ¿a quién le cargamos de esa culpa? Al yo. Es que yo soy así. Es que yo no puedo. Es que si yo hubiera nacido en otro país. Es que si yo hubiera nacido de otra familia. Es que si yo tuviera otros padres, o yo hubiera tenido otros hijos, ¿no? El yo es el culpable. No. Error garrafal. Debo aceptar las imperfecciones humanas como constantes desafíos a un progreso permanente de mi nivel de conciencia. O sea, esos obstáculos, esas insatisfacciones que no son obstáculos, sino son desafíos a que yo crezca en mi nivel de conciencia. Cuando decimos nivel de conciencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, no le vamos a exigir a una bebé de 1 año de edad que se porte como una niña de 15 años. ¿Usted qué cree? ¿Le podemos exigir a la bebé de 1 año que se comporte como si fuera de 15 años? ¿Por qué no le podemos exigir eso? Porque no tiene nivel de conciencia, porque no ha tenido tiempo para estructurar su personalidad. ¿Se da cuenta? Cuando Adán fue puesto en el Edén, Dios no le podía revelar todos sus mandamientos, toda su ley. No, él tenía que darle la dosis necesaria para una persona inocente. Era grande físicamente, pero era inocente, tenía un nivel de conciencia baja. ¿Se da cuenta? Y cuando tú lees, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, donde dice que plantó Jehová Dios un huerto en Edén y puso allí al hombre para que lo labrara y lo guardase. Entonces, si Adán hubiera sabido que Dios lo puso ahí para que guardara el huerto, él hubiera preguntado: ¿pero guardarlo de qué? ¿Guardar el huerto de qué? ¿De qué lo voy a guardar? ¿De las espinas? Todavía no existían las espinas. Eso fue por la maldición, y por esa maldición por causa del pecado. Dios le iba dando luz de a poquito a Adán, porque Adán necesitaba crecer en su nivel de conciencia. Y nosotros, como Adán, adultos, y ya algunos de nosotros viejos, y todavía con el nivel de conciencia por allá abajo, no tenemos nivel de conciencia. No hemos crecido en el nivel de conciencia. Pero esas imperfecciones humanas son esos desafíos, es lo que nos desafía a que crezcamos permanentemente. La imperfección derivada de mi finitud no puedo cargarla como culpa, sino la debo percibir como una oportunidad de crecimiento mesiánico. ¿Por qué mesiánico?
Porque Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Oportunidad de crecimiento mesiánico constante hacia los niveles más internos y elevados. Cuando estamos hablando de elevar la conciencia es porque estamos hablando de interiorizar para ir hasta nuestro espíritu. El perfeccionista, en cambio, se carga de una culpa permanente y esto nos conduce inevitablemente a un gran problema del yo. El creerse dicho yo más allá de lo que es en sí mismo. Eso también es idolatría. El perfeccionista siempre carga con una baja autoestima al pretender ser algo absoluto y al no poseer la conciencia de su finitud, entonces siempre se percibe en un grado mayor de inferioridad del que realmente se encuentra, y por eso es que busca la perfección en todo. Es un desequilibrio realmente. Cuando un sujeto logra la paz interior es que tiene su autoestima en equilibrio. Paz interior, vea, pase lo que pase alrededor. Acuérdense de Jesús en la barca, durmiendo en la popa. ¿Qué es la popa del barco? Es la punta de adelante, allá. En la punta de adelante el Señor durmiendo. Y una tormenta que hasta los discípulos pensaban que se iban a ahogar. Ahí entre esos discípulos habían 4 pescadores expertos: Jacobo, Juan su hermano, Simón, Pedro y Andrés. Sabemos que ellos 4 eran pescadores que pescaban en ese mar. Toda su vida se la pasaban en ese mar. Habían visto tormentas como esas muchas veces. Ellos eran hábiles para controlar la barca y no dejarse hundir, pero ellos en ese momento, en esa tormenta, pensaron que se iban a hundir. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tuvieron que ir a despertar al Señor. Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? O sea, nos vamos a morir y tú ahí dormido. Paz interior. La tormenta que haya no le quita su paz interior. Es más, ¿cómo será el control que tenía el Señor Jesús de sí mismo? Acuérdense que estamos hablando de la humanidad de Cristo. Que Él se levanta y no se levanta asustado. ¡Ay, la tormenta! ¡Ay, qué pena con ustedes! Yo durmiendo. No. Él se levanta y con esa calma les dice a ellos: hombres de poca fe, no nos vamos a morir, ¿qué les pasa? No hizo sino hablarle al viento y al mar y todo se calmó. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, yo me imagino que volvió a acostarse otro ratico. Me avisan cuando lleguemos a la orilla. Paz interior. Cuando un sujeto logra la paz interior es que tiene su autoestima en equilibrio. Una autoestima en equilibrio es fundamental para concentrar luego todas las energías psíquicas. Esa palabra psíquica está hablando del alma, es psique en griego. En elevarme en los niveles de conciencia. En cambio, una autoestima baja o desanimado o desánimo, perdón, ahí tiene que decir desánimo. Perdón si estoy leyendo mal. O demasiado alta. A ver, volvamos a leer. Una autoestima baja o demasiado alta nos extraen energías importantes que se desgastan en la entropía del yo. ¿Qué significa entropía? Un desorden. Algo pasa del estado de orden a desorden. Eso es lo que se llama entropía. Entropía del yo. En mi propia identidad, en mi propio espíritu me convulsiono. Hay un desorden en mí mismo. Si la autoestima es muy elevada, podemos caer en la jactancia. Mire, idolatría, orgullo, blasfemia, soberbia, avaricia, pragmatismo emocional. Esos son los desequilibrios que ya hemos visto. O sea, cuando presentamos el problema. Y si la autoestima es muy baja, podemos siempre percibirnos en la descalificación constante de nuestro yo, como doble ánimo, doble personalidad, inutilidad, ineptitud, soledad, compulsividad. En la psicología bíblica decimos que el yo interior debe ser estimulado por la educación exterior para subir al espíritu.
y al mismo tiempo para reconocer los errores de la imperfección estructural de nuestra finitud, para que el yo en la afectividad comprenda que jamás va a llegar al espíritu mientras estemos en la naturaleza de pecado, pero que siempre tiene las posibilidades de autosuperación constante que nos impulsa a continuar el ascenso espiritual. Cuando el sujeto acepta su imperfección y dentro de los límites de su imperfección acepta simultáneamente las potencialidades ocultas que existen a pesar de su imperfección, entonces alcanza la paz interior de la afectividad. A pesar de que tengamos graves problemas en nuestra afectividad, a pesar de que tengamos graves desequilibrios en nuestra afectividad, y como lo vimos la semana pasada, pueden ser desequilibrios de cierre y de endurecimiento, o pueden ser desequilibrios de apertura y debilidad, o pueden ser de ambos. Ahí puede haber de todo eso en nuestra afectividad, y a veces ni lo sabemos, porque no nos hemos puesto a pensar en nosotros. Es más, cuando nosotros mismos tratamos de hacer un autoanálisis, un autoexamen, no llegamos a esas conclusiones. No somos tan severos con nosotros. Con los demás sí. Con los demás sí, mire, esa hermana le falta, que se regule, que se controle. Vea ese hermano, hombre, que deje de ser tan duro, que deje de ser tan tosco. Ese hermano le toca que se humille un poco. Con los demás somos severos, examinándolos a los demás, analizándolos a los demás, pero con nosotros mismos no. Pero cuando nosotros reconocemos esos desequilibrios, esas iniquidades en nosotros, y venimos al Señor, ahora vamos a ver cómo se hace, pero cuando venimos al Señor, eso se comienza a equilibrar, a estabilizar. O sea que no todo es malo, de ahí tenemos que sacar provecho. Por eso el conocimiento es bueno, por eso el conocimiento nos abre a nosotros el panorama para podernos ver a nosotros mismos, porque vernos a nosotros mismos es difícil. Los demás nos ven, pero nosotros no. Eso le pasó a David, y Natán el profeta lo sabía. David había cometido adulterio, y de ese adulterio quedó un embarazo, y ahora tocaba arreglar el problemita. Entonces hizo matar al esposo de esa mujer, y aún así David sabía que eso era pecado, pero se quedó callado, no dijo nada, ni siquiera le comentó algo a Dios. Dios esperando a ver a qué horas David venía en arrepentimiento, pero no decía nada. ¿Qué le tocó al Señor? Enviar a su profeta. Natán, vaya, saque a la luz ese pecado oculto que tiene David. Señor, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero Natán no llega donde David diciendo: rey, así dice el Señor, tú adulteraste, le quitaste la mujer a tu prójimo y mataste a tu prójimo para legalizar tu pecado. No, David se hubiese enfurecido, que el rey es el rey se respeta. Usted puede ser muy profeta y todo, pero así no se le habla al rey. Insolente, le hubiera podido mandar a bajar la cabeza. Entonces Natán, muy inteligente, llega y le dice: rey, es que hay un problema por allá, a ver si tú lo puedes juzgar. Claro, cuéntame. Mira, es que hay un hombre pobre, tiene la única pertenencia de ese hombre es una corderita, no más. Al lado de él hay un hacendado. Él tiene ganado a montón, tiene vacas, tiene bueyes, tiene ovejas, tiene cabras, tiene de todo. Pues resulta que un día iban pasando unos viajeros, como la costumbre del Medio Oriente es que toca atender a los viajeros, darles de comer, darles de beber para que continúen su viaje. El hombre rico recibe a los viajeros y les hace un convite, o sea, les da comida. Pero en vez de ir a echarle mano a una oveja de él, a una cabra de él, a una vaca de él, va y toma la única corderita del hombre pobre y se la lleva para darle de comer a los viajeros.
Y para que el dueño de la ovejita no diga nada, lo mató. Dice la Biblia que David, al escuchar eso, como vio ese pecado grave, gravísimo, pero como si fuera en otra persona, no en él, en otro, pudo juzgar. Dice que se encendió en ira. Ese hombre que hizo eso debe morir. Antes que muera, que pague 4 veces. Rey, ese hombre eres tú. Ay, cayó en cuenta. Ay, no, eso que hice fue gravísimo, de verdad. Él hasta ese momento tal vez pensó que no era grave. Dios no mandó un rayo ni lo partió en 2. Dios es así, hermano. Dios es muy paciente. Uno mete la pata y la sigue metiendo y la sigue metiendo, y en su necedad sigue por el mal camino. Y Dios ahí, paciente, paciente, no manda un rayo ni lo parte a uno en 2. Y si hubiera mandado un rayo y le hubiera caído, se le hubiera caído al menos una mano, David hubiera dicho: Jehová está enojado conmigo, Señor, perdóname. Pero como Dios ni tronaba, pensaba que ese pecado Dios no se había disgustado por él, que no era tan grave, que no era tan grave. Dios no estaba enojado. No estaba enojado, no. No confundas la paciencia de Dios. No la confundas. Él es paciente, no quiere decir que esté de acuerdo con el pecado. Entonces, cuando el sujeto acepta su imperfección y dentro de los límites de su imperfección acepta simultáneamente las potencialidades ocultas que existen a pesar de su imperfección, entonces alcanza la paz interior de la afectividad. Alcanza. Para aceptar su estado de imperfección necesita del otorgamiento, que es esa dimensión de la misericordia. Y para ascender de su afectividad imperfecto y limitado hacia el espíritu, debe organizarse con cierta disciplina desde el autocontrol, que es la fortaleza. Son las otras 2 dimensiones de las emociones. La afectividad representa la energía del ascenso al espíritu a pesar de nuestras imperfecciones, producto de nuestra propia estructura predeterminada. ¿Cómo se hace eso del ascenso? ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Hay una cosa respecto a la cual usted debe tener mucho cuidado. Guárdese siempre de angustiarse debido a sus faltas y culpas. No se angustie por eso. Todos somos imperfectos. No somos culpables de eso, pero sí somos responsables. La gracia no quita la responsabilidad, mis amados hermanos. No vamos a hacernos los tontos de nuestras imperfecciones, no, pero tampoco nos vamos a angustiar por ellas. Porque cuando nos angustiamos demasiado nos culpamos. ¿Saben ustedes? Aquí ya lo hemos dicho, ¿qué pasa cuando un creyente redimido, nacido de nuevo, perdonado, se autoculpa? Inmediatamente vienen espíritus malignos a rodearlo, a rodearlo. En primer lugar, tal aflicción no hace más que perturbar el alma y distraerle a usted, es decir, desvía su atención a cosas externas. En segundo lugar, su aflicción brota realmente de una secreta raíz de orgullo, de egoísmo. Lo que usted experimenta es, de hecho, un amor de su propia dignidad. Para decirlo con otras palabras, simplemente está herido y turbado al ver lo que usted es realmente, o lo que pudiéramos haber escrito ahí, o lo que realmente usted no ha podido alcanzar. Y como no se ha podido alcanzar, hay frustración, hay perturbación ahí en esa dimensión de la afectividad. Pero es que ¿por qué no puede? Pero es que por aquí, pero esto porque se me presenta a mí, pero es que yo acaso merezco esto, pero ¿por qué? Y entonces hay eso, y eso perturba el alma. El alma no encuentra la paz, el alma sufre.
pero es realmente, decimos, un síntoma del orgullo. Si el Señor fuera tan misericordioso como para darle un verdadero espíritu de humildad, de la humildad de Él, usted no se sorprendería de sus faltas, de sus fallos, ni siquiera de su propia naturaleza básica, que es pecaminosa. Mientras más claramente ve usted su verdadero ego, más claramente ve también cuán miserable es realmente su propia naturaleza, y más habrá de abandonar todo su ser a Dios. Mientras nosotros no estimemos, hermanos, que el ser humano en sí mismo es miserable, eso se lo dice, perdóneme la palabra, pues que es una palabra que usa la Biblia, se lo dice el Señor Jesús a la iglesia. Léalo, capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí me faltó poner el versículo, pero en el capítulo 3 de Apocalipsis, en los finales versículos de ese capítulo, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice: tú que dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad, no sabes, dice el Señor, es que tú no sabes, ese es tu problema, que no sabes que tú eres pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. Imagínense, es una palabra fuerte, pero la usa el Señor para la iglesia, cuando la iglesia en su egoísmo, en su orgullo, no acepta que sí, realmente somos miserables y que necesitamos de Él todos los días, hermano. Puede que hoy haya yo estado en la cumbre de la gloria de Dios, pero si mañana me descuido, sigo siendo miserable. Todos los días necesitamos de Él. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Una persona pobre es una persona que vive en necesidad constante. Una persona pobre en espíritu es una persona que vive en necesidad espiritual constante. Necesitamos de Dios todos los días, porque es una necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo lo que hay en el reino de los cielos es para ellos, para los que reconocen su necesidad espiritual todos los días. Viendo que tiene una tan desesperada necesidad de Él, usted se esforzará para tener una relación más íntima con Él, como la lucha de Jacob con el ángel. Esta es la forma en que usted debe andar, justamente como el Señor mismo lo ha dicho. Veamos. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te haré entender. Es que aquí por eso tenemos estas clases, estas entregas de Renovando el Alma, para poder ¿qué? Entender la gravedad de los desequilibrios, para poder entender la gravedad de las iniquidades que hay en nosotros. Ahora, cuando ya Dios nos hace entender, nos enseña el camino que debemos andar, qué tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer. Y sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a estar vigilando. Claro, no solo para lo malo, sino también para cuando haces las cosas bien. Entonces va a fluir desde el reino de los cielos las cosas. Si yo fuera a decirle a usted que uno de los grandes elementos de la oración es la adoración profunda, interna, estoy seguro de que usted estaría de acuerdo. Los dos convendríamos en que si una profunda, interna adoración del Señor o al Señor, simplemente no tendríamos una verdadera oración. La verdadera oración, por necesidad, tiene la adoración como su elemento central. ¿Saben? Les voy a compartir de mi experiencia. Cuando a mí me cuesta orar, y es muy seguido, es muy seguido que a veces me cuesta orar, ¿qué hago? Me empiezo a adorar.
empiezo a adorar. A veces apenas me bastaría unas 2 líneas de una adoración y ya entro. A veces me cuesta hasta 2 adoraciones o 3 adoraciones para poder entrar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando uno ha tenido un día estresado y me han sacado el mal genio por la derecha y por la izquierda, y quisiera venir al Señor, pero la carne está indispuesta, es débil. Me dejé cargar, me dejé estresar, y fluirán unas 2 o 3 palabras para el Señor, ya, no más. Entonces, ¿qué toca? Romper eso con la adoración. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Claro, la adoración, hermano, perfecciona nuestra oración. La adoración rompe cosas y podemos fluir ya después en la oración. En eso estamos de acuerdo. Pero hay otro elemento de la oración, justamente tan central, tan esencial como la adoración. Y sin el mismo no puede haber sumersión en las profundidades mismas de Jesucristo. Sin este elemento no hay verdadera oración, ni entrada en las profundidades del Espíritu, ni tampoco forma alguna de que Dios nos pueda llevar a los propósitos que Él planea para nosotros. ¿Y cuál es este aspecto de la oración? La renuncia del yo es una parte necesaria de la oración y de experimentar las profundidades de Jesucristo. Porque cuando venimos en oración con el yo siempre va por delante. Y ahí es donde, como lo digo yo algunas veces, ahí es donde somos ovejitas. Cuando oramos con el yo, ovejitas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y si queda, para mí. Y entonces comenzamos a decir: Señor, bendíceme, ayúdame, provéeme. Entonces, para mí, porque yo vengo con la carga de la necesidad. Ahí me voy a quedar en la superficie, mirando lo externo, lo que hace falta, lo que me incomoda, lo que viene contra mí. Pero si yo viniera al Señor haciendo morir al yo, no importa el yo, no importa yo, Señor, quiero encontrarme contigo. No importa lo que suceda conmigo, no importa lo que me hagan, no importa lo que me inflige. Si tú lo permites, lo permitirás, pero no me va a importar eso ya. Es más, no me importa el dolor que trae esta enfermedad. No me importa que no tengo para pagar esta obligación en este momento. No me importa eso. Si yo no logro matar ese yo en ese momento de la oración, no voy a entrar a la profundidad del disfrute de la presencia de Dios en mí. Es que, hermano, a ver, yo he querido como romper eso durante estos días. Hemos estado hablando de eso, de que cuando nos acercamos a Dios, tenemos la extraña percepción de que Dios está allá afuera y yo necesito que entre. No se han dado cuenta ustedes, nosotros, el error que hemos cometido siempre cuando abrimos un servicio: bienvenido Espíritu Santo. Porque tenemos esa rara percepción de que es que el Espíritu estaba allá afuera y ahora que ya llegamos nosotros, ahora le damos la bienvenida y ahora ya puede entrar. ¿Cómo es eso si Él es Dios? Él está aquí desde siempre. ¿Cuál es la percepción que tenemos? Que elevamos una oración a ver si rompe este techo y llega hasta el tercer cielo. Porque como nos imaginamos que Dios está allá en el tercer cielo. Hermano, Dios vive en mí, Dios vive en ti. Entonces, aquí la gracia es de dejar de buscar al Dios de afuera y encontrar al Dios de adentro, el Dios que vive ahí. Ese Dios no soy yo, es Dios que por su gracia infinita y con todo lo imperfecto que soy, pecador, y no se molesta
con seguir viviendo ahí. Y la mayoría de las veces lo mantengo contristado, pero Él sigue ahí. Sigue ahí. Aunque yo no lo sienta. Porque a veces pensamos que Dios me ha tocado porque sentí un corrientazo, porque sentí fuego en las manos, en las palmas de las manos, porque sentí una brisa que me recorrió por la nuca. Y empezó, oh santo, aquí está la presencia de Dios. Bueno, esas cosas son manifestaciones de Dios, no las vamos a negar, pero tenemos que esperar a sentir esas cosas. No tenemos el nivel de conciencia como para saber que Él vive, ha vivido ahí, vive cada segundo, cada que respiramos, cada que late el corazón, cuando incluso estamos dormidos, Él está ahí. Entonces ahora la gracia es encontrarlo dentro de mí, hermanos, disfrutar a Dios dentro de mí. Ese ha sido el esfuerzo, las últimas entregas ha sido ese el esfuerzo, hermanos. Entremos en nosotros mismos, hagamos una oración de silencio, todas esas prácticas. Y si gusta, vuelva y repase vuelva y repase en YouTube para que vea que hemos estado hablando de encontrar a Dios en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Qué extraña reacción que hemos tenido de buscarlo afuera, por Dios. La verdadera oración demanda del que ora que abandone totalmente el yo. Más aún, Dios desea que en definitiva tal estado llegue a ser suyo en todo tiempo. Y vamos a leer ese pasaje de Apocalipsis, el capítulo 8, verso 3 al 5, que es un misterioso pasaje. Leámoslo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con la oración de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llevó y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nótese que dice que ese ángel se le dio un incensario de oro. ¿Y qué más se le dio? Mucho incienso. ¿Para qué se le dio mucho incienso? Para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de ¿quiénes? De todos, no de algunos. Porque su oración puede ser de 5 minutos, pero es una oración hecha al Padre. Amén. Puede ser una oración de 1 hora, una intercesión. Ya 1 hora será una intercesión, 2 horas será super intercesión. Lo que sea, el tiempo que tomemos para hablar con el Padre es una oración. Y dice que a todos los santos se les añade ese incienso. Pero nótese que las oraciones de todos los santos están ¿sobre qué? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nótese, el ángel tiene un incensario. ¿Qué es un incensario? Es un instrumento en donde hay unos carboncitos encendidos y donde se puede echar incienso para que el incienso prenda, ¿sí? Es un elemento portátil. Tiene el incensario donde hay fuego. Y también se le da mucho, no poco, mucho incienso. Y ese incienso es para añadirlo, para que le dé fragancia a nuestras oraciones. Incluso esas oraciones que hacemos de rapidez, sin mucha reverencia. Vamos de pronto en la moto y vamos orando. Padre, Señor, ahora que llegue, por favor, apareja, Padre, que Él... Y estamos ahí, ¿no? Aunque sea esas oraciones hay que darles olor, porque son oraciones que se hacen así y toca añadirle incienso para que cuando... Pero a ver, aquí el secreto está en que nuestras oraciones, sea el tiempo que hemos tomado para orar, o sea la forma en que lo hemos hecho, si logran llegar sobre el altar que está allá.
Si logran llegar sobre el altar, a esas oraciones es que se le añade el incienso para que se aromaticen y el Padre las pueda oler. Si el Padre las huele, el Padre inhala y se ve obligado ¿a qué? A exhalar. ¿Y qué exhala? La respuesta. ¿Ven? Pero hermanos, hay oraciones que no logran llegar al altar. ¿Cuáles son las oraciones que no logran llegar al altar? Las que no se hacen de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro los elementos previos a las peticiones. O sea, antes de enseñarnos a orar diciendo: el pan de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también perdonamos, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Antes de decir eso, primero el Señor nos enseña a que tengamos presente la santidad del nombre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tú. Entonces tu nombre, tu reino y tu voluntad son primero. Primero, esas oraciones que no se hacen en el nombre, esas oraciones que no están en línea con el reino, y esas oraciones que no están conforme a su voluntad, no alcanzan a llegar sobre el altar. O sea, no se les añade incienso para aromatizar esas, y oraciones que van dirigidas al Padre, pero no son conforme a la voluntad de Dios. Pregunta: entonces, ¿qué pasa con esas oraciones que quedan? Se quedan en el ambiente. Son energías muy poderosas porque fueron dirigidas al Padre. No es una invocación a un demonio, no es una invocación para hacer un pacto con el diablo o algo así. No. Eso son cosas que pertenecen a las tinieblas. Aquí hay una oración que se hizo al Padre. El defecto es que va en contra de la voluntad. ¿Y por qué va en contra de la voluntad? Porque la persona no se toma el tiempo para preguntarle primero al Señor: ¿cuál es tu voluntad? Y cuando yo ya conozco la voluntad de Dios, yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que la Biblia dice: id por todas las naciones y haced discípulos, ¿esa es la voluntad de Dios o no? ¿Qué dice usted? Claro. Entonces yo voy a orar porque voy a ir a ser un discípulo. Señor, bendíceme ahora que voy donde fulano, porque lo voy a ir a discipular. Yo sé, Señor, que tú tienes un plan con esta persona. Yo sé que el corazón de él o de ella va a ser preparado para cuando yo abra mi boca y le enseñe este discipulado. Señor, él se va a constituir en un hijo tuyo. Yo declaro que esta persona va a caminar con firmeza en ti. Toda esa oración va conforme a la voluntad de Dios, porque él ya ha dicho: vayan y hagan discípulos. Es por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero si yo no me tomo la molestia primero para indagar cuál es la voluntad de Dios en algún asunto, y vengo y oro, y resulta que estoy orando contra la voluntad de Dios, es lo que comúnmente se ha llamado oraciones contrarias. Eso no lo dice la Biblia así con esas palabras, pero se infiere que existen. Y como son energías poderosas porque se dirigen a Dios y quedan en el ambiente, hay espíritus que usan esa energía para el mal. Para el mal. La mamá que tiene un hijo rebelde y que ora a Dios: Señor, cuídamelo. Señor, guárdamelo. Ay, Señor, que no me le pase nada. Ese hijo va a seguir peor, porque Dios quizás quiere tratar con ese muchacho, y cuando lo trate, ese muchacho se va a volver al Señor, porque sabe que su mamá ora por él y todo, y la mamá va a la iglesia, y cuando era pequeño lo llevaban a la iglesia. Ahora está descarriado y todo, pero el trato del Señor lo va a traer de nuevo. Pero hay una oración que se le interpone a la voluntad de Dios: guárdamelo.
protégemelo, que no me le pase nada. Y el sinvergüenza está por allá en antros, o se va por allá a robar, a consumir vicio, no le pasa nada, porque ahí está. Y el chino, ¿qué hace? No, es un superhéroe. Él piensa que es un superhéroe, no le pasa nada. Hubo una balacera y hubo dos muertos y hubo un herido, y a él no le pasó nada. Y la mamá toda angustiada: ay, mi hijo, si ven, yo que oro por usted todos los días. Siga orando, mamita, por mí. Siga orando. Algún día. ¿Se da cuenta? Se empeora la cosa. Pero si uno renunciara al yo, incluso a mi deseo, y le digo: Señor, ese hijo es tuyo. Yo no le estoy diciendo algo que me cuentan, hermano. Yo le estoy diciendo esto por experiencia propia, porque yo tuve un hijo que el Señor decidió recoger. Primero trató con él, y cuando trató con él y su corazón se volvió al Señor, entonces ahí sí el Señor lo recogió, y tengo la paz interior de saber que mi hijo está en la presencia del Señor. Hubiera sido nefasto estar pensando que tal vez se haya condenado, ¿no? Pero un día yo le dije: Señor, ya no aguanto más. Tú verás qué haces con mi hijo. Y el Señor lo decidió. Él es más sabio que nosotros. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero si no tenemos ese valor, hermano querido, no le metemos en medio al Señor. No le metemos y estorbamos la obra del Señor. Muchas veces, cuando usted viene al Señor, derrame su corazón en la presencia de Dios. La oración es derramar su corazón a Él. He derramado mi alma delante de Jehová, dijo Ana, la madre de Samuel, en primer libro de Samuel 1:15. Ese derramamiento es un incienso, y ese incienso es una entrega total de uno mismo a Él. El incienso que ofrecieron los magos del oriente, puesto a los pies de Jesús en el establo de Belén, es una imagen de la oración derramada delante de Él. ¿Qué es la oración? La oración es una cierta cálida expresión de amor. Pero es más, la oración es un derretirse. La oración es un disolverse y un elevarse del alma. Esta cálida expresión de amor, este derretirse, este disolverse y elevarse, hacen que el alma ascienda a Dios. Cuando el alma se derrite, dulces fragancias comienzan a subir de ella. Esas fragancias brotan de un consumidor fuego de amor, y ese amor está en usted. Es un consumidor fuego de amor en su recóndito ser, un fuego de amor por Dios. Mire lo que dice Cantar de Cantares 1:12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, aquí le decimos perezosas, dice: mi nardo dio su olor. El reclinatorio a que se hace referencia aquí es lo más recóndito de nuestro ser, o sea, nuestro espíritu. Y allí en nuestro espíritu mora Dios. Cuando aprendemos cómo morar allí con Él, su divina presencia disuelve la dureza de nuestra alma. Y cuando esa dureza de nuestra alma se derrite, preciosas fragancias brotan de ella. Ahora miremos al Rey, miremos al amado, después de ver derretida el alma de la desposada, de su esposa. Mire cómo habla aquí también en Cantares, capítulo 3, verso 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ya
nota que su amada huele bien, ¿no? Que despide olores. Está hablando en términos espirituales del alma que se encuentra con Dios y puede dar olor fragante al Señor. El alma asciende a Dios renunciando al ego, entregándolo al poder purificador del amor divino, entregándolo al poder renovador del amor divino. Es mediante la total renovación del ego que usted reconoce la suprema existencia de Dios. Debe venir al momento en que usted deja de vivir absolutamente en el ámbito del ego. Usted debe dejar de existir en el ego para que el Espíritu Santo, el Espíritu del Verbo eterno, pueda existir en usted. Mediante la renuncia de su propia vida, usted abre paso para la venida de Él. Y es en el morir de usted que Él vive. ¿Recuerda usted que el Señor nos dijo que el reino de Dios está entre o dentro de nosotros? Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Telios, si no estoy mal, es la palabra griega que se usa ahí, o sea, con el propósito, la finalidad. Ahí, el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto es cierto en dos maneras. En primer lugar, esto es cierto cuando Dios viene a ser dueño y Señor dentro de usted, tan completamente que nada en usted se resiste a su dominio. Es entonces que su ser interior, su espíritu, es el reino de Él. Entonces, cuando Dios lo posee a usted. En segundo lugar, está la cuestión de que usted posea a Dios. Cuando poseemos a Dios, también poseemos su reino. Y en su reino hay plenitud de gozo. Nuestro propósito fundamental es gozarnos en Dios en esta vida. Gozarnos en Dios, este es el verdadero propósito por el cual fuimos creados. O sea, por un lado, que Él nos posea a nosotros, pero también nosotros poseerlo a Él. Es lo mismo que decir que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Qué misterio, ¿verdad? Que de forma muy defectuosa siempre lo ilustramos con el café con leche. Que alguien pregunta: ¿y dónde está el café aquí? Y dice: en la leche. ¿Y dónde está la leche? En el café. Pero pues ni se le acerca, ¿no? Lo de Dios es todavía más profundo. Esperen otros ejercicios para la renovación de la faceta emocional. En nuestra próxima entrega vamos a conocer de otros ejercicios para toda la faceta, no para solo la afectividad, sino para la otorgabilidad, para el autocontrol y para la afectividad en su conjunto. Vamos a ver qué otros ejercicios podemos hacer, además del que hemos aprendido esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.